Javier es un cura feliz de corazón universal, que nació en La Coruña, yo creo que tocando la guitarra, y estudió en Santiago de Compostela, en la promoción de 2004. Es sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Santiago, donde tiene varias responsabilidades, entre otras la que a nosotras nos interesa esta tarde. Es el delegado episcopal para el primer anuncio. Se ordenó en 2005 y como presbítero ha sido formador en el Seminario Menor de la Diócesis y director espiritual del mismo. Desde 2012 es delegado de Pastoral de Infancia y Juventud y además desde 2023 es, como os decía, delegado de primer anuncio. Ese mismo año recibió un galardón Alter Christi a la nueva evangelización y él mismo se presenta así: me encanta mi labor y soy un apasionado de la nueva evangelización y del primer anuncio. Descubrirlo no solo ha cambiado mi forma de hacer pastoral, sino que me ha transformado como sacerdote. Descubrir e implementar nuevos métodos de primer anuncio me ha hecho contemplar de primera mano la acción de Dios en la vida de muchos jóvenes. Precioso, Javier. También es miembro muy activo del área de primer anuncio de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal. Un área que busca, según sus palabras, suscitar sinergia, esa era una de las palabras que queríamos nosotros también para esta tarde, suscitar sinergia entre las diversas y variadas realidades del primer anuncio que actualmente están tomando forma en España y servir a las iglesias particulares de España para animar el primer anuncio. Y doy fe de que esto Javier lo conoce bien, lo lleva en el corazón y lo practica con la generosidad, el entusiasmo y la simpatía que le caracteriza. Quise echar un vistazo a la página web del primer anuncio de Santiago y lo primero que se lee es esto, a ver cómo suena. Al abrir la página dice: transformando vidas, renovando parroquias. Transformando vidas, renovando parroquias. Parece que esto del primer anuncio es algo que debe de estar en el corazón de cada cristiano y en la renovación continua de cada parroquia. ¿Es así? Me parecen muy sugerentes 8 necesidades del primer anuncio que presentan en esa página y que seguramente nos vas a hablar de ellas o por lo menos mencionarlas. Javier, la evangelización, el primer anuncio, es para nuestra diócesis un reto, es una prioridad decisiva diocesana y el que estés aquí hoy con nosotros es una oportunidad para escuchar tu experiencia de cómo articular evangélicamente las nuevas experiencias de impacto de primer anuncio con la pastoral ordinaria de las parroquias. Es un tema que nos plantea interrogantes y queremos escucharte. Tú combinas bien, yo lo sé, la colaboración con la evangelización parroquial en los colegios y la apertura e integración de los nuevos métodos, modelos, grupos o movimientos de evangelización. Y en tu manera de trabajar y de relacionarte, nutres, alimentas la comunión, el ambiente de familia que tanta falta nos hace. Yo le conocí en Cienpozuelos, en Madrid, el verano del año 22, en el primer encuentro nacional de responsables diocesanos de primer anuncio. Desde entonces, en distintos momentos, le invité y me hubiera gustado que viniera y al fin hoy se hace realidad. Pues muchas gracias, Javier, por venir y tú tienes la palabra ahora. Bueno, la presentación fue preciosa, casi me emociona. Bueno, os comento entonces, con el tema del primer anuncio habéis tenido ya alguna formación con el profesor Carvajal y os decían que intentáramos aterrizar un poco todo lo que habéis visto dentro de ese marco más teórico, un poco poder aterrizarlo. Pensad en una palabra que te viene a la cabeza cuando te hablan del primer anuncio. Adelante. Palabra y de... Evangelio.
inicio, esperanza, Jesús, cercanía, camino, impacto, acogida, evangelización pura, querigma, urgencia, parresía, madre mía. Son palabras ya profundas, con el tema del primer anuncio. Bueno, ¿cómo he estructurado? Porque mi idea es, yo me planteaba, no vengo a pasear la cabra de lo que hemos hecho en Santiago de Compostela, sino más bien un poco he extraído ciertos elementos que considero importante sobre el tema del primer anuncio que os puedan ayudar para edificar este primer anuncio, ¿no? Entonces, más que pasear la cabra de lo que hemos vivido, compartir una experiencia, voy a ir un poco más allá, es una reflexión sobre lo que hemos vivido para entresacar ciertos elementos. Sobre el primer anuncio he colocado 8 también, 8 elementos de primer anuncio que nos ayuden a edificar una pastoral del primer anuncio en nuestra diócesis. Cuando pienso en diócesis, pienso en todos los ámbitos, desde más locales o más coordinados, arciprestales o una pastoral educativa. Bueno, en esos distintos ámbitos. Pero antes de nada, para empezar, siempre me gusta empezar con una aclaración. Porque ahora el primer anuncio es un tema que está en boga, o sea que está de moda, es un tema que estamos trabajando, es un tema que ha salido en la Iglesia española, que ha salido en el tema del Congreso de Laicos, el primer gran tema que se ha trabajado. Pero un poco me gusta recapitular de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué ahora este tema lo hemos puesto ahí en el candelero? Porque es el más importante. Vamos a hacer un pequeño recorrido, muy sencillo, ¿vale? Algunos vais a conocer a personajes que salen aquí, otros que sois más jóvenes a lo mejor no los conocéis, ¿vale? El primer personaje que aparece es este hombre, que es Pablo VI, San Pablo VI. Después del concilio escribe una carta anunciando el Evangelio, Evangelii Nuntiandi, en el cual él dice y expresa, número 14, la misión de la Iglesia es evangelizar. O sea, no es otra cosa, es evangelizar. A todos los niveles, esa es su misión. Si tenemos que definir a qué nos dedicamos es a evangelizar. Esa es la misión de la Iglesia. Años después, San Juan Pablo II da un paso más allá y acuña ya un nuevo término. Ya no habla de evangelizar, sino que habla de nueva evangelización. Y en un encuentro que tiene en República Dominicana con el CELAN al comienzo de la década de los 80, él les dice que esta nueva evangelización tiene 3 notas. Tiene que tener un nuevo ardor misionero, un nuevo ardor, una nueva expresión y, en tercer lugar, que tiene que tener también unos nuevos métodos. Él insiste en esto. Pablo VI, después del concilio, nos invita a recuperar la Iglesia, la evangelización. San Juan Pablo II nos invita a dar un paso más. A los países de antigua cristiandad nos llama a una nueva evangelización con esas 3 notas, nuevo ardor, nueva expresión y nuevos métodos. Y a continuación, el Papa Benedicto XVI se lo va a creer. Él creyó lo de la nueva evangelización. Tanto es así que creó un dicasterio en Roma, un pontificio consejo en aquel momento, Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. No solamente eso, convocó un sínodo para que la Iglesia Universal hablara del tema de la nueva evangelización. Un sínodo, un pontificio consejo, puso al frente, siguió Irrino Fisichella, al frente de ese pontificio consejo. Ahora ha cambiado la estructura, es algo más grande, pero para tratar el tema de la nueva evangelización, porque consideró que era un tema prioritario. ¿Cómo damos el salto de la nueva evangelización al primer anuncio? Porque hay veces que la gente se lía y dice, ¿esto qué es? ¿Nueva evangelización? ¿Es primer anuncio? ¿Es evangelización? A ver, ¿qué terminología es esta? Bueno, el marco es la nueva evangelización. Vivimos en un tiempo en el cual se nos invita como Iglesia a vivir una nueva evangelización, que es estar en un estado de misión, aquí, no allá, sino aquí, con un nuevo ardor, una nueva expresión y unos nuevos métodos. Pero es el Papa Francisco el que va a instalar el tema del primer anuncio. Si bien es cierto, no es él el primero que habla de este tema. Si cogéis el documento
Eclesia en Europa, después de aquel sínodo sobre Europa, se habla de la necesidad de ese primer anuncio en Europa. Pero sin embargo el Papa Francisco nos habla del primer anuncio como aquel elemento único que va a provocar esta nueva evangelización. Es más, nos va a hablar de un elemento vertebrador de la conversión pastoral, el primer anuncio. Y el Papa Francisco nos va a situar, sobre todo él, su magisterio, el Evangelii Gaudium, va a recuperar la necesidad del primer anuncio. Si queremos vivir una conversión pastoral, dirá él en el número 164 del Evangelii Gaudium, dice: todo intento de renovación eclesial pasa por el primer anuncio. Fíjate lo que dice. Porque a veces nos preguntamos, venga, queremos vivir un proceso de conversión pastoral, queremos hacer algo que cambie las cosas, nos encontramos insatisfechos, no nos gustan las cosas como están. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Abrir la iglesia más horas? ¿Salir a la calle? ¿Qué hay que hacer? Y te dice el Papa Francisco, situar el primer anuncio en el corazón de nuestra acción pastoral. Todo intento de renovación eclesial, dice él en el número 164, cuando habla de la catequesis querigmática. Bueno, este es un pequeño recorrido, un poco para situarnos. El marco que tenemos es un marco de nueva evangelización. No vale ya lo que hacíamos antes, tiene que ser algo nuevo, con un nuevo ardor, nueva expresión y nuevos métodos. Y para esto tenemos un instrumento privilegiado, que es el primer anuncio. Es el primer anuncio, ese instrumento privilegiado para llevar a cabo esta nueva evangelización. Pero aquí viene el tema, vamos a intentar entender el primer anuncio, porque yo creo que a veces con el tema del primer anuncio nos cuesta un poco llegar a comprenderlo experiencialmente, a ubicarlo en lo que hacemos. Vamos con estos elementos que yo creo que son importantes. El primero de ellos, tenemos que dar un paso, que es el paso de considerar que el primer anuncio tiene que ser algo personal y espontáneo, dar un paso más allá y descubrir que el primer anuncio está llamado a generar estructuras en nuestra iglesia. Yo he visto mucha gente que ha dicho, el primer anuncio es importante, yo ya hago primer anuncio, ¿no? Cuando hablo con los curas de mi diócesis, no sé en esta, les hablo del primer anuncio, me dicen, yo ya hago primer anuncio. En los funerales, en Galicia viene muchísima gente a los funerales, más que el domingo. En los funerales, allí son todos ateos, yo ya hago primer anuncio, les anuncio a todos. Digo, eso está muy bien, pero no es suficiente. Además de que el ambiente en el que estás es una misa. O sea, es una liturgia para los de dentro, ¿no? Que tiene sus ritos, eso bueno, de primer anuncio, ciertos elementos que no tiene, ¿no? Tu predicación es verdad que puede ser en clave de primer anuncio, pero el ambiente, el estilo, no es, digamos, de primer anuncio, ¿no? Es algo para los de dentro, una liturgia católica, ¿no? Pero sí que lo estás realizando ese primer anuncio a tus oyentes. Y a veces hemos pensado que el primer anuncio tiene que ser algo espontáneo, personal, que tú haces y tú realizas. Sin embargo, en la iglesia yo creo que el gran paso es que el primer anuncio llegue a generar estructuras de primer anuncio. Fíjate, ¿en cuántas de vuestras parroquias tenéis equipo de catequistas o grupo de catequistas? Levantad la mano. Catequesis, o tenéis catequesis, sencillamente. ¿En cuántas de vuestras parroquias tenéis, yo qué sé, Cáritas, por ejemplo, servicio a la caridad? ¿En cuántas de vuestras parroquias tenéis liturgia? ¿En cuántas de vuestras parroquias tenéis equipo de primer anuncio? Cha, 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 cha. ¿Por qué es importante esto? Fíjate, en la vida de la iglesia lo que es importante acaba generando una estructura para que se lleve a cabo. Por ejemplo, es muy importante la caridad. Yo me imagino que todos haréis caridad de forma personal. Pero la Iglesia ha dicho, es tan importante este tema que hay que generar una estructura de caridad para llegar más lejos y mejor. Y se genera Cáritas, por ejemplo, que está en todo el tejido diocesano, por lo menos allí en Galicia. O la catequesis. Es tan importante la iniciación cristiana que tú podrías dar catequesis en casa a tus hijos. Sin embargo, hemos visto la necesidad de generar itinerarios, pedagogías, renovar métodos, materiales, formación, para llevar a cabo la misión
de catequizar, que tú lo podrías hacer en casa. ¿Por qué el primer anuncio no genera una estructura? Y muchas veces lo mezclamos con otras estructuras. Esta persona da catequesis y hace primer anuncio. O hace tal, bueno, haces también en la iglesia porque todos estamos para todo, ¿no? Pero ¿por qué no generamos estructuras donde podamos inspirar a la gente, llevar a cabo actividades de primer anuncio? Esto fue lo primero que yo descubrí. Lo primero que yo descubrí que a mí me hizo cambiar el chip fue descubrir que no solamente yo tenía que evangelizar, sino que tenía que conseguir que los equipos que trabajaban conmigo estuvieran en clave de evangelización. Que no solamente tuviera yo el deseo de llegar a los que no venían, o a los que no conocen a Dios, los que están lejos, sino que todos los que están conmigo tuvieran el deseo de anunciar a Jesús. Y generar un equipo, en este caso con chavales, fue lo que empezamos, que pudieran llevar a Jesús a sus amigos. Y que se generara una cultura de la invitación. Que de repente los chicos empezaran a invitar, ¿no? Este es el primer paso, que yo creo que es muy importante. En nuestra iglesia se tienen que instalar estructuras de primer anuncio. No solo un grupo de expertos, puede haber un grupo de gente que trabaje más este tema, pero tiene que inspirar a toda la iglesia para llevar a cabo, porque toda la iglesia está llamada a anunciar y a evangelizar, todo bautizado. Esto es lo primero, generar estructura. Este elemento es muy importante. De todas formas, aunque generes estructura, no puede desaparecer el anuncio personal, intransferible, espontáneo. O sea, eso no puede desaparecer. Es necesario que los cristianos testimonien y anuncien, claro que sí. Pero si generas una estructura, es mucho más fácil. Puedes llegar más y más lejos, a más gente. Equipos que inspiren, que realicen este primer anuncio. En segundo lugar, una cosa que me di cuenta enseguida es que no sabíamos realizar este primer anuncio. Yo cuando era seminarista y estaba colaborando ya en la delegación de juventud, teníamos un delegado de juventud que estaba muy motivado con el tema de la nueva evangelización. Entonces organizábamos cosas allí. Un verano lo dedicamos a hacer misiones en las parroquias, ¿no? Entonces cogimos los arciprestazgos, la parroquia que era un poco cabecera, nos íbamos con un grupo de jóvenes y anunciábamos allí el evangelio una semana entera, ¿no? Acabamos reventados aquel verano, ¿no? Yendo de semana en semana por toda la diócesis. Bueno, los jóvenes también iban cambiando, ¿no? Que ayudaban. Pero equipos pequeños, de 15, 16, 20, tal, como mucho. Y hacíamos actividades, cosas en la calle, tal, no sé qué. Bueno, a mí al final de aquel verano me quedó, estuve muy contento porque me gustó, pero me quedó como un sinsabor. Pues yo pensaba, somos un poco frikis evangelizando. O sea, hacemos así un poco... Y además era como todo un poco extraordinario, como que tienes que hacer cosas extraordinarias para evangelizar. Esto tiene que ser más sencillo. O sea, no tiene que ser solo cosas extraordinarias. Venirnos un verano de misión, parroquia por parroquia aquí, que había curas motivados en los arciprestazgos para hacerlo. Sino que esto hay que aprender. Descubrí que había que aprender a realizar este primer anuncio. El tema de aprender era muy importante. Uno de los primeros métodos que conocimos allí en la diócesis, que empezamos a hacer con universitarios y luego ya a nivel parroquial, fue el método alfa. Y el método, los cursos alfa, las cenas alfa, hay muchos métodos, os voy a hablar de muchos de ellos, porque usamos muchos. Algunos os gustarán y otros a lo mejor no, son métodos simplemente. Pero el tema de alfa provocó en mí un clic cuando descubrí que no sabíamos hacerlo. Porque claro, toda la pedagogía de alfa parte de lo siguiente, parte de que el hombre posmoderno es indiferente ante el tema de Dios. Y entonces en la iglesia nosotros lo que hemos estado haciendo es darle respuestas a preguntas que no se hacen. Y entonces alfa dice, no puede ser, no tenemos que dar respuestas, sino que tenemos que generar preguntas, que la gente se pregunte. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo generas preguntas en la gente? Porque ese es el punto de partida. El hombre actual es indiferente ante el tema de Dios.
O como define Thomas Halley, que me gusta mucho su definición, dice, el hombre occidental actual es apateísta. El tema de Dios le genera apatía. O sea, le da igual, no solo le da igual, le genera apatía, es apateísta. Apático ante el tema de Dios. Por eso descubrimos que era muy importante este entrenamiento, entrenar a la gente, equiparlos, darles formación, que supiéramos hacerlo. Porque era muy friki la evangelización que hacíamos. Y de repente en Alfa te veías que salías del formato nuestro, que hacemos cosas en iglesias, y te ibas a otro lugar, que era un comedor. Y en vez de en la iglesia invitabas a la gente a una cena. Y luego de la cena había una charla. Y luego de la charla hay un debate en las mesas. Claro, si venía alguien y lo nombrábamos moderador de mesa, venía sin entrenar, de repente en la mesa lo que empezaba a hacer era dar catequesis. Porque las charlas están planteadas en plan preguntas. Segundo día, por ejemplo, las cenas es ¿quién es Jesús? Y entonces la gente, claro, la gente que no es creyente te empieza a decir de todo. No, yo creo que Jesús era un marciano, como decía JJ Benítez, tal, yo qué sé. O sea, pues podría decir cualquier cosa. Y alguien que es de iglesia toda la vida se salta. Hereje, ¿qué estás diciendo? Tal, no sé qué. Enseguida te sale lo de juzgarle. Y Alfa te dice, no lo juzgues, escúchale. Es más, a los moderadores no les permite en ningún momento dar respuestas. Y tú dices, ¿y entonces cómo los voy a sacar de su error? Fíjate del método, porque el método va avanzando. Y a medida que va avanzando va dando respuestas, además de generar preguntas. Pero veíamos que la gente, nosotros de toda la vida de iglesia, yo, nos costaba mucho cuando escuchábamos algo así, enseguida saltas, ¿no? Y Alfa te dice, no, no lo juzgues, escúchale. Y después de escucharle, no le corrijas. Di, oye, ¿qué opinión más interesante? ¿Qué pensáis los demás? Valora lo que ha dicho. O sea, te enseña a hacer cosas que normalmente no estamos acostumbrados. A escuchar, a valorar, a lanzar preguntas. Y esto hay que entrenarlo. Porque si no, si haces un alfa con gente que tiene criterios de catequesis, por ejemplo, acaba saliendo un churro. Porque es algo distinto y tenemos que aprender a hacerlo. Por ejemplo, otro método que pusimos en marcha, el primero de todos antes de Alfa, que fue la luz en la noche, con los jóvenes salir a la calle a evangelizar, ahí aprendimos un montón. Porque las evangelizaciones que hacíamos eran súper frikis. Salías a la calle a convencer a la gente para meterla en la iglesia, a discutir, tal. Sin embargo, una luz en la noche te invitaba simplemente a invitar. Hay gente invitando a copas, pues tú le invitas a la gente a que vaya a la iglesia esta noche y te enseña cómo hacerlo. Y si en algún momento hay alguna persona que te dice, yo no voy, la iglesia es muy rica, los curas son unos pederastas, te dice el método, es mi móvil, perdón, te dice el método, tú no discutas con esa persona, sino que te enseña a funcionar como un espejo. Un joven que sale a la calle, que a lo mejor tiene miedo de anunciar a Jesús, el método te enseña a anunciarlo. Haces una invitación explícita, esta noche la iglesia de Salomé está abierta, Jesús te espera. Y si discuten conmigo, y si me dicen los curas pederastas, ¿tú qué haces? ¿Funcionas como un espejo? Dices, ¿por qué dices eso? ¿Has tenido alguna mala experiencia? Cuéntame que te escucho. No discuto contigo. No, es que la pederastia en España, el 99% de los casos provienen normalmente de las familias, normalmente los padres. Tú eres padre, entonces tú puedes ser un posible culpable. O sea, no se trata de discutir con nadie, sino que se trata de funcionar como un espejo. Entonces el joven le pregunta, le escucha y en algún momento nunca discute, en algún momento le da su testimonio. Mira, tú has vivido eso, yo te voy a contar la experiencia que yo he tenido, sencillamente. Y aprende a dar un testimonio muy breve. Le llamamos el ABC. Alegre, breve y cristocéntrico. No centrado en mi persona, sino en Jesús. Lo que ha hecho Jesús en mi vida. Pero para hacer esto, te tienes que equipar. O sea, el primer anuncio no es cosa pequeña. Como dijo Mariano Rajoy allí en Talavera, la cerámica de Talavera no es cosa menor, es cosa mayor, ¿no? Pues esto es igual. O sea, el primer anuncio no es cosa menor.
Es cosa mayor, o sea, tenemos que aprender a hacer ese primer anuncio. ¿Por qué? Porque corremos el peligro también de quemarnos. ¿Por qué hacemos solo cosas en la iglesia? Pues porque estamos cómodos, estamos seguros. Si tenemos que salir, es que da miedo, es la intemperie, es enfrentarte, es... Por eso tienes que equipar a la gente que vas a enviar. Y ahora ya hay otros areópagos a los que llegar, no solo los de puertas hacia adentro. Por eso, como os decía, lo primero es pasar solamente del primer anuncio de forma espontánea y personal a generar en la iglesia una posible estructura. Y lo segundo es empezar a formarnos, a equipar, a preparar a la gente. Esto yo creo que es muy importante. El tema de equipar es fundamental. Vamos con el tercer elemento que fuimos aprendiendo y que considero muy importante. Ahora mismo da la impresión, nos da un poco la impresión de que el primer anuncio está como en manos de algunos expertos o de algunos métodos. ¿Nos da esa impresión? O de algunos movimientos, gente especializada y tal. Bueno, si esto sigue así en los próximos años no va a ser nada bueno. El primer anuncio tiene que llegar e involucrar a toda la iglesia. Y toda la iglesia es todo, las parroquias, los lugares de enseñanza, los lugares de tiempo libre, allí donde está presente. El primer anuncio tiene que llegar a toda la iglesia. Está bien que ahora pues vivamos un momento de eclosión con el tema de los métodos, algunos nos gustarán más, otros menos. Pero tiene que llegar un momento que toda la iglesia pueda realizar primer anuncio. Toda la iglesia. Es más, que todos los que sentamos en nuestras iglesias los enviemos a realizar primer anuncio. Ese es el sueño, es la visión. A eso queremos llegar. Hay un pastor baptista que es muy inspirador, Rick Warren. Él escribió un libro que se llama Una iglesia con propósito. Y él narra cómo fue la puesta en marcha de su parroquia allí en el Valle de Saddleback, en California. Y él dice una cosa que es muy brillante. Dice, el éxito de mi parroquia, en este caso de su iglesia, el éxito de mi parroquia no es el número de gente que siento los fines de semana, los domingos, en las asambleas dominicales. Yo no valoro el éxito de mi parroquia por el número de gente que viene a sentarse, sino que valoramos el éxito de nuestra parroquia por el número de gente que enviamos a evangelizar, a hablar de Jesús. Ahí valoro el éxito de mi parroquia. No es el número de gente que tengo, sino el número de gente que envío. Y con respecto a esto, en la iglesia está sucediendo algo que el Espíritu Santo está moviendo y que ha roto como una pequeña barrera. Vemos que hay métodos que tienen la capacidad de atraer a la gente, ¿no? Retiros de impacto de fin de semana, ciertas actividades y tal. Y vemos que hay gente que está muy enfadada con eso, al igual que hay gente que está muy contenta, ¿no? Yo me voy a centrar en los que están contentos. Hay gente que está contenta con eso y dicen, es que ahora vienen. Es que antes no tenía jóvenes, pero los jóvenes llenan la adoración en la parroquia, tal, la hora santa, no sé qué. Pero en esto hay una segunda parte, que es decirle a esas personas, vale, hemos roto una barrera, que ya hemos logrado convocar a gente. Pero ahora tienes que formar a esa gente, equiparla, hacerlos eclesiales y enviarles. O sea, no nos podemos conformar solo con que ahora viene gente, sino que tenemos que dar un paso más con esa gente. Y eso es muy importante, el poder hacer eso. Por eso, el tercer elemento es que llegue a toda la iglesia. No solo un grupito de expertos, o unos métodos, o alguien especialista, tema de primer anuncio, sino que tiene que ser toda la iglesia. Cuarto elemento, me vais siguiendo, ¿verdad? Cuarto elemento. Reconocéis esta imagen, ¿verdad? Es la imagen de Pentecostés. Pentecostés generó algo nuevo en nuestra iglesia. Pentecostés provocó que unos hombres que estaban en un sótano sin aire fresco, en una casa, lo que sea, salieran afuera. Y esto no fue un acto de voluntad, algo propio, sino que fue algo movido por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que pedir que se genere este nuevo Pentecostés.
Si nosotros descubrimos la cultura de nuestras comunidades, de nuestras parroquias o grupos, a lo mejor me puedo acercar y preguntarte a ti, ¿cómo es la cultura de tu parroquia? Cuéntamela, ¿no? Entonces hay gente que cuando le preguntas sobre la cultura de su parroquia te cuentan lo que hacen, ¿no? Nos hacemos esto y lo otro y tal y no sé qué. Normalmente, ¿cómo descubrimos la cultura de un sitio? Es algo que se huele. Cuando llegas al lugar, ves si te acogen, si no, si la gente es receptiva, si están entusiasmados. O sea, la cultura no es lo que hizo un papel, ¿no? A veces nosotros en nuestra diócesis sacamos planes pastorales súper elaborados, pero no cambia nuestra cultura, ¿no? Aunque sean muy elaborados, ¿no? Porque la cultura define aquello que tú ves, que hueles, que sientes cuando llegas a un lugar, ¿no? Es algo más que lo que sostiene el papel. Por eso el primer anuncio lo que nos habla es también de una nueva cultura, una nueva cultura. Normalmente en Galicia, en nuestras parroquias somos muy derrotistas. La gente te cuenta primero lo malo. Es que somos pocos, es que poca gente, es que cada vez hay menos niños, es que los padres no los traen, es que es culpa de los padres, es culpa de no sé quién. No sé si aquí pasa lo mismo. Pues ahí enseguida, cuando preguntas, la gente empieza todo, ¿no? Cuando tenemos alguna reunión con los curas, hay alguno que ya es pesimista por carácter. Entonces, después de soltar todo eso, le digo, a ver, pero no tienes algo bueno, pon en valor lo bueno que tienes en la parroquia. Bueno, hemos hecho una actividad que está funcionando. Cuando te pregunten, habla de eso, habla de lo bueno que tienes. Ponlo en valor. ¿Por qué ponemos solo en valor lo malo? O sea, es terrible, ¿no? Y como iglesia, el primer anuncio tiene la capacidad de generar esa nueva cultura. Porque fíjate, cuando hablamos de la parroquia, estás hablando de las actividades que hay hacia adentro del templo. Pero la parroquia es enorme. O sea, hay mucha gente que vive en la parroquia y que a lo mejor no conoce la parroquia o no conoce a Dios. Esto me sorprendió mucho en una historia que me contaron de una empresa textil que tenemos ahí en Galicia que es muy famosa, ¿no? Bueno, cuando empezó todo esto y tal, parece ser que hubo un momento que el jefe quería abrir otros mercados, ¿no? Pero ya por los años 80 o 70 o no sé qué. Y uno de ellos era África. Y en África fue el tema del textil, pero también el tema del calzado, ¿no? Ver si habría posibilidad allí. Bueno, entonces mandó a uno de sus directores generales a ver si había posibilidad en África de abrir mercado, bueno, el tema del calzado y tal, ver cómo afrontarlo y demás. Este hombre viajó a África. Cuando llegó, enseguida pidió un teléfono y llamó a Europa y dijo, aquí todo el mundo va descalzo, no hay nada que hacer. O sea, aquí no nos van a comprar nadie, no hay, o sea, aquí no hay nicho de mercado, ¿no? Como suelen decir ellos, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Marchó, volvió a Galicia y tiempo después mandaron a otro, que hasta me dieron el nombre, el otro que fue. Y el otro cuando llegó y vio la población, tal, las costumbres, no sé qué, pidió también el teléfono y le dijo al jefe, tenemos que abrir cuanto antes, porque aquí nadie tiene nuestro producto. O sea, esto hay que abrir cuanto antes, pero ya hay que montar la fábrica ya y tal. Traer arquitectos, tal, no sé qué, ya, hay que hacerlo ya. Fíjate, la realidad no cambió, es la misma. Sin embargo, lo que ha cambiado es la cultura. La forma de percibir la tarea, la misión, todo es muy distinto. Una de las cosas que provoca el primer anuncio es que dejes de pensar en la gente que tienes y comienzas a pensar en todos. Porque el anuncio es para todos, para el mundo entero. Se abre un horizonte hasta ese momento desconocido. Porque estamos siempre pensando en los que tenemos, a los que llegamos, los de siempre. El primer anuncio te habla de la capacidad de salir. O sea, de salir de verdad. De poder salir. Por eso es importante este elemento, que es generar esta nueva cultura. Cultura en salida, cultura en ilusión. Cultura de la misión. Yo le digo muchas veces a la gente, mira, lo único que va a salvar a la iglesia es la misión. La misión va a salvar a la iglesia. De su ensimismamiento, de estar centrada en sus estructuras,
del ombliguismo que tenemos tantas veces. O sea, la misión nos va a salvar. Cuando comienza a llegar gente que ha tenido experiencia de Dios y tengan sed de Él y podamos llegar a ellos y salir a la misión, eso nos va a salvar como iglesia. Mientras tanto, estaremos contando cuántos quedamos, cuántos somos, cuántos vienen, la culpa es de los padres, tal. La misión va a salvar a la iglesia, yo estoy convencido. Quinto elemento que considero importante, quinto elemento. Este ya es muy difícil porque es un tema estructural, que es el tema de nuestras prioridades, las prioridades pastorales. Guau, si tú le preguntas a un cura, sobre todo ahora que estamos multiplicados con miles de parroquias, cementerios, cosas que cuidar, tejados, casas rectorales allí en Galicia y tal, ¿a qué dedicas tu tiempo? Madre mía. Este es un tema prioritario. ¿Por qué hablo del tema de las prioridades? Cuando el primer anuncio se pone en el centro, que es lo que dice el Papa, o sea, ponerlo en el centro significa a lo mejor cambiar ciertas inercias, poner la prioridad en el primer anuncio y no en otras cosas. Y cuando se habla de prioridad, se habla también de dedicación de lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo como iglesia? ¿A qué lo dedicamos? El primer anuncio, en el momento en el que se convierte en una prioridad, en el momento en que ocupa el centro, tiene la capacidad de permear toda la acción de la iglesia. Todo lo que hacemos, la caridad, la catequesis, no sé, hasta las fiestas, todo. El primer anuncio. Por eso el cambio de prioridades es muy importante. Y este cambio a veces no lo podemos hacer solos. Necesitamos el consenso de toda la iglesia o de toda la diócesis, o que lo apoye la cabeza de la diócesis, ¿no? Porque este tema es muy importante. No sé si leísteis la Evangelii Gaudium cuando comienza el Papa. Los primeros números son así en plan bomba, ¿no? Que dice, ya está bien del siempre se ha hecho así, ¿no? A lo mejor hay que cambiar horarios, o hay que cambiar cosas, echarlo abajo. O sea, empieza en plan destroyer, ¿no? Es como una bomba el leer eso, te enciende el corazón. Pero te enciende si lo entiendes desde el primer anuncio, porque no es echar abajo cosas, sino que es poner en el centro el primer anuncio. Y eso va a provocar que ciertas inercias se rompan, que sea distinto. Yo he descubierto, por ejemplo, que nuestra pastoral juvenil en la diócesis ha cambiado gracias al primer anuncio. Cuando yo llegué estaba muy preocupado de trabajar con los grupitos que tenía. Ahora es que no soy capaz de llegar a todo lo que hacen los chavales, porque en el momento en que empiezan a evangelizar pierdes cierto control de las cosas, de las actividades, de las tareas. Ellos empiezan también a involucrar, empiezan a tener ya cierto liderazgo, a hacer cosas. Pues eso ya, yo cuando empecé no imaginé que esto sería así. O sea, yo tenía otro plan, ¿no? Tu pastoral juvenil, ahí tus cositas, actividades con chicos, eventos grandes, tal. Es otra cosa. El primer anuncio tiene la capacidad de transformar esa mentalidad. Y a la gente también, a las personas, ¿no? A los evangelizadores. Por eso es muy importante esto, este cambio de prioridades. Cambio de prioridades. Luego lo vamos a retomar con el final, ¿vale? Seguimos avanzando, vamos ya, yo creo que con el séptimo. Con el sexto, perdón. Esta es una teima, como decimos en Galicia, que yo tengo. A mí me encantaría que se dedicaran recursos, medios, personas al primer anuncio. Esto lo considero muy importante. Recursos, medios, personas, todo lo que tengamos a nuestro alcance. A veces envidio ciertas estructuras que tenemos en las diócesis que tienen capacidad de contratar gente, de darle medios y tal. Yo digo, si el primer anuncio tuviera esto, o sea, si pudiéramos verdaderamente empeñarnos en ello, en formar gente, en dedicar gente a anunciar, a formar, a estructurar, o sea, sería fantástico. Hay un proyecto que tenemos en marcha en nuestra diócesis que es muy sencillo. Nosotros le hemos querido llamar Evangelizaño, que es que en un año tú liberas a un joven para que esté dedicado a la evangelización a tiempo completo.
Entonces, no es un instrumento que tenemos todos los años, ¿no? Que ponemos en marcha a ver quién se apunta, sino que es un instrumento que tenemos ahí para cuando surge la persona idónea, con las cualidades determinadas, la capacidad y tal, lo ponemos en marcha. Y gente que lo pide después de discernirlo, ¿no? Bueno, han pasado varios jóvenes por ahí, chicos, chicas y tal. La capacidad que tenemos ese año de multiplicar nuestra acción es bestial. O sea, es única. Y es solamente un chico. Bueno, algún año tuvimos 4 chicos juntos, ¿no? Haciéndolo. Pero es bestial lo que puedes llevar a cabo. En el campo del primer anuncio, sobre todo con los jóvenes. Que otro joven te evangelice, que te hable de tú a tú. O sea, puedes hacer el Pino Puente, hacer alfa en las escuelas, en los institutos. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Porque tienes gente dedicada a la evangelización. A evangelizar. ¡Guau! Eso es tremendo. Por eso yo muchas veces lo envidio. Esto lo pido siempre, nunca me lo conceden. Pero si creemos de verdad que el primer anuncio tiene la capacidad de generar conversión pastoral, yo creo que tenemos que invertir en ello. Formar gente, mandarla afuera, que aprenda cosas. O sea, es que hay mucho por ahí adelante. Yo recuerdo cuando empecé en este tema, empezar a viajar también, ¿no? Ir a Londres para ver cómo era lo de Alfa, ir a Italia para conocer cómo era lo de la luz en la noche, lo de los centinelas, ir a California, además de visitar la playa de Santa Mónica, ver cómo era la iglesia de Rick Warren en Saddleback, ver cómo funciona una cosa como Lifting, como Damascus, como Newman con universitarios, yo qué sé, ver lo que se hace en el mundo, ¿no? A veces tenemos el peligro de decir, no me hace falta. O es una cosa yanqui, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho una cosa que suele decir un cura de Galicia, Benito, que algunos lo conocéis, que Benito dice, para esto hay que salir do cortello. El cortello es donde están los animales, ahí en Galicia, ¿no? Hay que salir do cortello, hay que ir por ahí, hay que conocer el mundo, hay que inspirarse. No para copiar, sino para inspirarse. Hay que inspirarse, sacar lo mejor que tiene eso. En el último viaje que hice de inspiración fuimos al sur de Francia. Y ahí, por ejemplo, fíjate qué tontería, en una parroquia, es una parroquia de verano, de tal, que está muy renovada allí cerca de Marsella, el párroco, que es un religioso, oratonianos de San Felipe Neri, coge, porque es una parroquia muy renovada pastoralmente, nos enseña el calendario del año de la parroquia. Y ves que en el año aparece de septiembre a septiembre, y aparecen ciertos días señalados con colores. Hay días en azul, otros días en verde, otros días en amarillo, y allí escrito en francés y tal. Y le decimos, ¿qué es esto de los colores? Y nos dijo él, mira qué cosa más sencilla, pero más inspiradora. Nos dijo él, porque nosotros no hacemos ninguna actividad en la parroquia que no tenga continuidad. Por ejemplo, estos días hemos tenido la bendición de animales porque era el día de San Antonio. La plaza había como 400 personas. Bendijimos los animales, les echamos allí tal no sé qué, y al acabar les dijimos, el mes que viene, tal día, va a venir un animalista, no sé qué, no sé cuánto, en cuidados animales, a dar un testimonio y una formación. Un hombre que se había convertido. Entonces tenía verde el día de San Antonio y verde tal día porque venía a dar una conferencia. Y dijimos, ¿y cuánta gente fue a la conferencia? Y pues unas 70. Dice, había 400. No, pero han venido 70, está muy bien. Mucha gente. La gente aquí sabe que si viene, le vamos a invitar siempre a un siguiente paso. O sea, no nos vamos a conformar con que la gente venga. Siempre hay un siguiente paso en nuestra pastoral. En todo lo que hacemos, hasta en las fiestas populares, nos decía. Y dije, tío, qué bien pensado. Y dije, he tenido que venir a Francia a aprender esto. O sea, ¿cómo articular una pastoral para convocar a la gente y acercarla adentro? O sea, dije yo, pero qué cosa más chachi, ¿no? Bueno, llevo un recorrido ya mucho más amplio, muchos años de muchas cosas, ¿no? Haciendo equipos y demás. Pero me pareció fantástico y tuve que ir allí a aprenderlo, que eso se puede hacer en nuestra pastoral. Podemos conectar todo lo que hacemos, en vez de atomizar nuestra pastoral, cosas separadas, ¿no? Y esto lo consigue el primer anuncio. Siguiente punto. Bueno, os gusta el fútbol, ¿no?
Vimos en el mundo del fútbol ahora es súper táctico, o sea, es tremendamente táctico. Además, están triunfando los entrenadores que son más tácticos. Un Luis Enrique, que es capaz de decir, no quiero a Mbappé, que es el mejor jugador del mundo. ¿Por qué? Porque desestabiliza al equipo. Es un peón que va a su bola. No. Yo quiero tener automatizados todos los movimientos para defender, para atacar, para ir a banda, para presionar. O sea, no quiero un tío así en mi equipo. Y gana la Champions sin él. O sea, en el fútbol son tremendamente estratégicos, tácticos. Hay una cosa que muchas veces en la Iglesia adolecemos, que es de esta estrategia y de ser tácticos también. Porque pensamos, por un lado decimos, hay que dejar libre al espíritu, pero por otro lado también nosotros encorsetamos al espíritu con nuestra mentalidad y nuestras cosas. Una de las cosas que se aprende con el primer anuncio es que el primer anuncio, a pesar de ser nuevo, está siendo muy estudiado, ¿no? Os voy a hablar de un caso concreto. Aquí en España hay una universidad, no sé si lo conocéis, que ha hecho un estudio interdisciplinar acerca de las parroquias renovadas. ¿Os suena este estudio? Este estudio lo realizó la Universidad Católica de Valencia. Fue un estudio en varias partes. Dijeron, en países anglosajones habían realizado estudios parecidos, vamos nosotros a intentar sacar algo así en nuestra Iglesia española. Entonces ahí el decano, Santiago Pons, formó un equipo y ese equipo lo primero que hizo fue convocar a un consejo de expertos. Reunió 10 expertos un día y 10 otro online, una vez al mes, e iban con ellos desarrollando ideas. ¿Qué es el primer anuncio? ¿Qué baremos tenemos para medir si hay un proceso de conversión pastoral? ¿Por qué podemos decir que esto es una verdadera conversión pastoral? ¿Qué elementos hay? A ver, podemos objetivar. Entonces estuvieron durante meses ahí, estos dos equipos que se reunían. Se reunían en una sala online durante horas discutiendo y allí se les iban haciendo preguntas para entresacar todas esas cosas. Participó algún obispo, algún sacerdote, algún teólogo, pastoralistas, laicos, algún músico católico, gente diversa fue participando. Porque tenían además distintos enfoques, gente que estaba en vida parroquia, gente que estaba en un ámbito más académico, gente que estaba en una pastoral más de calle, o sea, más social. Fueron entresacando. A ver, ¿qué podemos contar aquí? Cuando acabaron esos encuentros, sacaron una pequeña lista, como un baremo, ¿no? Para decir, a ver, ¿qué indicadores tenemos que nos pueden decir que esta parroquia está viviendo un proceso de renovación pastoral? Pues por esto y esto. Mandaron ese esquema a varias parroquias para que respondieran. Y después de que estas parroquias respondieron, lo ajustaron un poco más. Y ya el tercer paso, seleccionaron 50 parroquias de España en distintos ámbitos, rural, urbano, grandes ciudades, villa, pequeña ciudad, costa, interior, tal, 50 parroquias. Y fueron allí presencialmente, les entrevistaron con ese baremo que habían hecho y de ellas decían que algunas respondían al baremo que habían vivido un proceso de conversión pastoral. De todas ellas, sigue ahí el móvil, dejémoslo, todas menos una habían empezado su proceso de conversión pastoral por el mismo sitio. ¿Sabéis por dónde habían comenzado? ¿Qué se os ocurriría? ¿Qué diríais vosotros? ¿Por dónde comienza una parroquia un proceso de conversión pastoral? Algo que sea objetivo, ¿no? Por la oración, la conversión del párroco, eso sí, contamos con eso. Pero algo que sea objetivo, algo que tú digas, algo medible, tangible, por alguna acción concreta. Dando algo. Una sola palabra. Todas menos una, y esta parroquia que no había empezado por eso es porque tenía un cura súper creativo, que un ambiente muy difícil de Madrid, en el barrio de Vallecas, a través de la pastoral social, había renovado su parroquia, pero porque este cura es un genio y tal. El resto, todas las otras que habían elaborado ese primer informe, todas
habían empezado implementando algún método de primer anuncio. Algún método. Una dijo, no, yo he empezado alfa. No, yo he empezado este retiro de fin de semana. No, yo he empezado lo de 440 de Acción Católica. No, aquí hemos empezado... Todas habían implementado con un método. Un método que habían puesto en marcha. Que habían entrenado a su gente para realizar ese método. Y ese método fue desembocando en otras cosas. Todas, menos una, habían empezado por un método. Os repito, puede haber métodos que nos gusten más o que nos gusten menos, pero este informe nos dice que Juan Pablo II fue profético. En la nueva evangelización se trata de nuevos métodos, fíjate. Tienes que elegir uno que se adecúe a tu ambiente, uno también con el que te sientas identificado, uno con el que compartas la visión, porque hay métodos y métodos, hay muchos, ¿no? Hay muchos y cada vez van apareciendo más. Lo bueno que te provoca un método es que no te identifica, no te hace miembro de un método. Yo hago alfa, pero yo no pertenezco a alfa, porque alfa no genera pertenencias. O yo hago lifting con adolescentes, pero yo no pertenezco a lifting. Lifting no genera pertenencias. El método es algo que tú usas, lo llevas a cabo mientras te funciona y luego si no te funciona lo dejas. O sea, es un método. Ese método está al servicio de tu pastoral. Ese método no puede generar tu pastoral. O sea, no puede ser lo que estructure tu pastoral ese método. Ese método está al servicio de tu pastoral. Tiene que estar al servicio. Cuando un método se convierte en único, en dueño, malo. El método está al servicio de la pastoral que estás realizando. Y lo tienes que usar porque está para ser usado, no para apropiarte de él, ni que el método se apropie de tu parroquia, de tu pastoral, que es el único que tengamos. Esto es muy importante, el tema de los métodos. Yo lo considero importante, porque el informe nos dice que es importante. Vale. Por eso ahí cuantos más aprendan cómo llegan, es que además ahora estamos descubriendo también que hasta tienen con niños, está haciendo cosas preciosas con niños, métodos más catequéticos, pero que son muy evangelizadores, muy de primer anuncio. Godly Play, el delegado de nuestra diócesis, lo ha puesto en marcha y estábamos, muchísimas parroquias. El tema también de las catequesis del buen pastor, que es estilo Montessori, ahí hay un equipo ya en la diócesis, en algún cole lo están llevando a cabo. El tema de Bénis y Moi, un rollo francés, que hacían unas carmelitas, las de Notre Dame de Vie y tal, las carmelitas seglares, también es una cosa muy sencilla y es preciosa. O sea, para los adolescentes empieza a haber métodos, para los jóvenes, para los adultos. O sea, es que hay mucha riqueza. Métodos que han nacido en parroquias, métodos que han nacido en contextos de congregaciones religiosas, hay muchos métodos, ¿no? Y es una riqueza tenerlos. Bueno, vamos terminando ya. Y la última, con esto terminamos. ¿Qué veis aquí? Esto lo he cogido de Google, he googleado tablón de anuncios parroquial y me salió esto, creo que es uruguayo o de por ahí, San Casiano. Aquí yo creo que no hay ninguna parroquia que se llame San Casiano, no, tal que sería San Juan Casiano, pero bueno, San Casiano. ¿Qué es lo que veis aquí? Sí, habéis dicho cosas interesantes, uno a uno, levantad y así os digo, porque alguno ha ido acertando por ahí. Levantad la mano. Un programa. ¿Qué más habéis visto? ¿Un anuncio? ¿Un cuadrante? Servicios. Es una parroquia de servicios, ¿verdad? Responde a una mentalidad este tablón de anuncios. Fíjate, hay una cosa, lo que a mí más me llama la atención. Vamos un poco así rápido y sencillo. Horario del templo, abierto de martes a viernes, de 9 a 13, 4 horas de apertura, o 5, las que sean. Horario de misas, miércoles y viernes 7, sábado 7, domingos tal. Contactar con el párroco si quieres bautizar. Bodas, contactar con el párroco. Exposición del Santísimo, todos los viernes, salvo que no haya misa. Se entiende que tiene que estar el párroco para exponer. Pues yo dice, salvo que no haya misa. Despacho parroquial te atiende el párroco, martes y miércoles. Confesiones te confiesa el párroco.
Visita a los enfermos, ponte en contacto con el párroco. Medios de contacto y sale el teléfono del párroco. Tú lees esto y ¿qué entiendes? ¿Qué es la agenda del párroco? Pero esto no puede ser la vida de una parroquia. O sea, la vida de una parroquia no son los servicios que da el párroco. Esto es terrible. Cuando hablamos de clericalismo es esto. O sea, no puede ser que tenga uno esta mentalidad. Lo que solo hace el párroco. ¿A dónde quiero ir con esto? El tema del primer anuncio llegará a ser importante cuando deje de ser algo extraordinario y forme parte de nuestra pastoral más ordinaria. Que en un tablón de anuncios aparezca lo que hacemos, casi a nivel servicios, aparece aquí, ¿no? Sacramentos y catequesis. Pero tú imagínate que aparezca sacramento, catequesis y cosas que hacemos para los de fuera, para los que no vienen, otros eventos, yo qué sé, pensando en la gente. Y que el primer anuncio se convierta en algo muy ordinario de nuestra pastoral, que pueda estar en el tablón de anuncios. Actividades abiertas, gente a la que se le pueda anunciar. O sea, ¿tú te imaginas lo que sería eso? Que el primer anuncio formara parte de nuestra pastoral ordinaria, de lo que ofrecemos como parroquia. Es más, que lo cuidemos como lo prioritario. Sería fantástico. Por eso, este es el gran paso. Pasar de un primer anuncio que solo se da de forma extraordinaria, cuando se organizan cosas extraordinarias, a un primer anuncio que sea de forma ordinaria en nuestra pastoral, que forma parte de lo más común de lo que hacemos. Este paso es muy importante. No lo único, porque luego habrá que ayudar a crecer a la gente, pero sí ponerlo en el centro, el primer anuncio. Esto es fundamental, creo yo. Bueno, con esto y un bizcocho, yo creo que he hablado un montón ya. ¿Me dais un aplauso o algo? Llevamos tiempo de preguntas. Quería preguntarte, bueno, estuvimos, no sé si te acuerdas, lo del buen pastor, no sé qué sitio, ¿no? Sí, en Pozuelo. Sí, sí. En mi parroquia hemos metido Emaús y proyecto con Bilbao. Entonces, quería preguntarte porque es verdad que son métodos, lo que decían antes, es decir, que tenemos que apostar por algo, Sí. porque eso empieza a renovar la parroquia. Lo que quiero decir es que después del retiro, tienen su preparación para el siguiente retiro, pues bien, algunos les ayuda, ¿no?, a seguir un poco a equiparse más. Pero yo creo que faltan procesos, a lo mejor, de discipulado, para los que están un poquito más lejos, más alejados, quiero decir, de la fe, a lo mejor itinerarios, antes de que eso los lances a ser testigos para otros, ¿no? Entonces, cuando decías equipar, digo, pero si necesitan un camino un poquito más largo para aquellos que han recibido algo y tienen ganas, porque más que simplemente una técnica de decir, tú cuando vas a la discoteca o tal y te dicen, necesitas saber que tenemos un poquito más de formación, me parece a mí. Entonces, esos procesos discipulares faltan. No sé si tuvieron que escoger cuáles estos grupos de Maús, tal, para que no se cierren solamente en preparar un retiro y para que se integren también en lo que es la iglesia, como decías, ¿no? Porque, bueno, se pueden encerrar también un poco en lo que han visto en Emaús y no abrirse realmente a todo lo que es la iglesia, ¿no?, diocesana. No sé si esas Emaús tiene unas cosas muy buenas. Por ejemplo, pone a la gente en clave de servicio, que eso es muy bueno. Pero luego una tentación, una cosa mala, que eso depende del sacerdote que lo acompañe, es iniciar a la gente en un bucle del que nunca salen, que es hacer el retiro y luego preparar el siguiente retiro y luego el siguiente retiro y luego el siguiente retiro. El primer anuncio hablamos de que es solo el primer anuncio, o sea, no que haya una continuidad, un discipulado después, sino que es esa primera llama que tú enciendes. Si uno quiere un discipulado, en este caso como es un método, el método no te va a dar el después. O sea, Alfa no te dice lo que tienes que hacer después si alguien se ha convertido. Como Emaús es ese bucle, se mete en el bucle de preparar retiros. Entonces tiene que llegar un momento que tú como párroco o como acompañante o responsable, el que sea, vea las necesidades que hay en ese grupo y diga, no, nosotros necesitamos de hacer otra cosa.
Una de las cosas más importantes, yo considero que es, para cuando hay gente que solo está metida en un método, es enseñarle la gran iglesia. O sea, la iglesia es mucho más grande que este método, ¿no? Y hay una amplitud mucho mayor. Y luego ya con ellos, a lo mejor desarrollar un itinerario. Pero eso ya va a depender de la maestría de un párroco o de usar algún itinerario concreto. Yo qué sé, coger a lo mejor formar grupos, como en algunas parroquias hacen, de Acción Católica, ¿no? Después de algún retiro de estos, como hace Ángel Tello allí en Toledo, que luego toda la continuidad hacia el discipulado lo da a través de los grupos de revisión de vida, de Acción Católica. O coger, yo que sé, como hacen en Valencia, que han empezado, que también es evangelizador, ¿no? Con las células de evangelización. Pero les ofrecen algo que está más allá del retiro. Porque si no, hay algo muy bueno, que es que los ponen en actitud de servicio. Esto es bestial. Cuando la gente sale de ese retiro, sale enchufada para servir, para ayudar. Pero nosotros tenemos que dirigir esa nave. ¿Hacia dónde os queremos llevar? Yo no quiero solo aquí un grupo de hombres que preparen retiros, sino que quiero un grupo de hombres que se ilusionen con la iglesia, que descubran y se involucren en la gran iglesia. Que luego pueden servir en Emaús, pero que hay que seguir formándolos y pueden servir en otros sitios. Pero eso ya dependerá de ti, del párroco. Proyecto Amor Conyugal yo entiendo que es distinto, porque luego sí que tienen una continuidad, ¿no? Sí. A través de toda la teología del cuerpo y tal, las catequesis. Sí, proyectos distintos porque además se reúnen una vez al mes también con la idea de que en la parroquia a lo largo del mes puedan hacer otra serie de cosas. En cambio, Emaús son todas las semanas y a veces impide que pudieran hacer otra cosa, ¿no? O pudieran tener otros procesos, ¿no? Yo te comento la experiencia que tuvimos con EFETA. EFETA tenemos 2 retiros en la diócesis, uno que depende de una parroquia y otro que lo hacemos desde la pastoral universitaria en Santiago, o sea, con jóvenes universitarios, que no está vinculado a la parroquia, sino directamente a la pastoral, porque se invita a la universidad. Y en este retiro lo que hemos hecho es eliminar las reuniones por retiro. O sea, no hay reuniones para seguir hablando del retiro hasta el siguiente retiro, ni preparándolo. Una vez que haces el retiro, se te invita a participar en todo lo que te ofrece la pastoral universitaria, que es lo primordial, la misa de los miércoles, con la adoración en la capilla para todos, y luego dependiendo del chico le decimos, mira, tú es bueno que hagas un curso alfa, o tú vete al grupo de magis con los jesuitas, o tú vete al grupo de piedras vivas, que eres más del tema del arte y tal. Como ya hay otras opciones de discipular a la gente, pero nos hemos negado a hacer grupo de EFETA, no existe. Y EFETA cuando prepara sus retiros, tenemos 2 convivencias que preparamos el retiro. Si quieres servir, ven a la convivencia, pero no hay reuniones semanales, porque para seguir dándole vueltas al retiro no hace falta. Entonces lo que hemos hecho ante esa necesidad. Lo que pasa es que a veces es necesario para el que hace el retiro que lo vincules un poco al grupo y que no lo metas en otro, a lo mejor que dice, pues yo quiero ahora un poquito que he sentido aquí la llama, que me vincules un poco a este grupo y ya habrá tiempo para después, a lo mejor, lo que dices tú, ir viendo una cancha más. O sea, yo lo veo bien en ese sentido, porque hay gente que a lo mejor si la desvinculas rápido se te va. Y si la vinculas pues sigue. Pero la cosa es todas las semanas, a lo mejor poco a poco hay que irles metiendo en otros itinerarios. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Y si lo que necesitas es vinculación, pues a lo mejor tienes que transformar las reuniones que tiene Emaús y hacer algo distinto. Que no sea solamente incidir en los temas del retiro, sino tratar otro tipo de formación, algo más de crecimiento. Sí, yo por ejemplo lo que hago es, pues en cada reunión tengo un rato donde hago como un discipulado, cojo el Evangelio y un poco seguir la pista del camino de Jesús. Adelante. Es un poquito lo que, para que ellos no estén siempre. Pero ese es uno de los retos, para que los métodos tampoco se desvirtúen. O sea, yo creo que los tenemos que sacar de ese bucle, claro, y enseñarles la gran iglesia. Más preguntas, que tiene Javier un micrófono. ¿No crees que, no sé, a lo mejor no quiero caer en el pesimismo, pero que hay mucho proceso, muchos métodos, muchas tácticas, y a lo mejor resulta que los Hechos de los Apóstoles hablaban de que los primeros cristianos se juntaban a compartir su vida, y hoy nosotros a lo mejor estamos fallando por la base, porque resulta que mucho
pues lo que decís, de Emaús, hay 40.000 asociaciones, 40.000 cosas, y resulta que una cosa tan, pues a mí personalmente me gusta, tan sencilla como aquí en Salamanca se celebra todos los años el abrazo solidario en la Plaza Mayor para apoyar a los países más pobres, para defender pues el tema de que nadie pase hambre. Y sin embargo ahí, si no lo convoca X asociación, no va. Yo creo que tendríamos que ir todos los que nos sentimos cristianos y que tenemos que, no sé, que vemos que es una necesidad que predicó Jesucristo, preocuparnos de los pobres, de los más necesitados. Y vamos, eso es un ejemplo, pero hay 40.000 y yo creo que cada uno estamos preocupados un poco de nuestra capillita y de hacer esto, de hacer lo otro, pero luego a lo mejor fallamos en lo más básico. Que yo te veo a ti por la calle y necesitas ayuda de que te empuje el coche y a lo mejor paso de largo y ni me preocupo, o otro tipo de ayuda entre nosotros, o saludarnos, o cualquier detalle. Entonces, a mí me parece que está muy bien salir a las afueras y salir a las periferias, pero pienso, no sé si estaré muy equivocado, que primero hay que dar testimonio de lo que uno vive y de la fe que tenemos, y luego ya vendrá lo otro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, una cosa no elimina a la otra. O sea, es más, una cosa tiene que ayudar a la otra también, ¿no? Por eso lo considero importante. Pese a eso, reconozco que los métodos son un regalo para la Iglesia de este tiempo, que tenemos que aprovechar. Entonces, ¿que tenemos que aprovechar qué significa? De alguna manera tenemos que conocer a aquellos que a nosotros nos pueden ayudar a llevar a cabo nuestra misión. No significa decir que todos los métodos son buenos o son válidos, pues habrá métodos que valgan y métodos que no para tu ambiente, ¿no? Pero el arte también es estar en descubrir qué cosas necesitamos llevar a cabo. De todas formas, si alguien no tiene esa actitud, es muy difícil llevar a cabo el método. O sea, alguien que tenga ese ardor por evangelizar, eso es insustituible, ¿no? Y los métodos no agotan el primer anuncio, como tampoco agota el primer anuncio, el anuncio personal y espontáneo, ¿no? Sino que tenemos que contar con todo ello. Por eso estoy de acuerdo contigo, perfectamente. Sobre la clarificación de los destinatarios del primer anuncio. Pues porque la realidad es muy compleja. Y, hombre, en principio, los destinatarios del primer anuncio son personas muy alejadas, con poco contacto con la fe. Pero en la práctica, cuando organizas actividades del primer anuncio, a veces vienen personas que tienen contacto con la fe, incluso participan en movimientos eclesiales, pero buscan una mayor profundización o buscan un grupo de apoyo, o personas que lo han tenido, han dejado de tenerlo. Entonces, si podías hacer algún comentario. Yo sé que la práctica, la vida es más complicada, ¿no?, que las reflexiones que hacemos, pero sobre los destinatarios. Y sobre todo, cómo podemos clarificarlo, ¿no?, nosotros como agentes. Te voy a responder un poco a nivel teórico y luego a nivel más ya desde un método, como señala el tema de los destinatarios. A nivel teórico, el destinatario del primer anuncio somos todos, hasta nosotros también. El Papa insiste mucho en Evangelii Gaudium de que renovemos nuestro encuentro con Cristo. Y eso requiere también que otros nos lo anuncien en la misma Iglesia. Como María Magdalena, dice él, ¿no? Fue el apóstol de los apóstoles porque anunció a la Iglesia que Jesús estaba vivo. Una Iglesia que eran todos seguidores de Jesús, pero ella fue la que anunció que él estaba vivo, ¿no?, y despertó a la Iglesia. Hay una cosa muy chula, por ejemplo, que Alfa te enseña, es que Alfa está muy estructurado. Y Alfa te dice, si tú quieres hacer un alfa, no hagas un solo alfa. Para llegar a los alejados tienes que hacer varios alfas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que llaman ellos los círculos de invitación. Entonces, lo normal es que si tú haces un primer alfa en la parroquia, la gente a la que vas a traer son, pues como nosotros en el primer alfa universitarios, que vinieron los novios de las chicas del equipo. Pues todas las chicas que son más religiosas querían evangelizar a sus novios, ¿no? Entonces, ¿a quién invitaron? Pues a los novios. Entonces teníamos un alfa lleno de novios de las chicas del equipo. Pues ¿a quién invita al equipo? Y luego otra gente que iba apareciendo por otros motivos. Entonces, lo normal es que en el primer alfa tengas un círculo de invitación,
que es la gente a la que llegas desde la parroquia. Pues yo qué sé, la gente colaboradora de la parroquia, ¿a quién invitarán? Pues amigos suyos, familiares suyos, pues a la gente de cerca, decirle, mira, vamos a organizar unas cenas en la parroquia, te va a venir muy bien. Vente un día, pruebas, y si no te gusta no vuelves. Sobre el sentido de la vida, cristianismo, o sea, sin mentir a la gente. Pero es cenar, hacer amigos y tal, vente y tal. En el segundo alfa, ¿qué sucede? Que si alguna de esas personas han vivido algo, un encuentro, o han vivido algo que les ha transformado, cambiado la vida, lo normal es que inviten a amigos. ¿Qué nos sucedió a nosotros en el segundo alfa? Que se llenó de gente de filosofía y de medicina. Porque tuvimos un gran converso de medicina y un gran converso de filosofía. Entonces estaba lleno de... ¿Por qué? Porque esos invitaron a sus amigos. Entonces se abre un segundo círculo de invitación, que es un segundo círculo al cual el primer equipo no tenía acceso. Pero ese segundo equipo sí, porque eran los amigos de esos. ¿Qué pasará en el tercer alfa? Pues que esos se quedan con buena experiencia, se suman al equipo, los entrenas, los formas e invitan a otros. Entonces, así como en el primer alfa llegas a los cercanos, ahora que llevamos ya 10 años haciendo alfa, llegas a gente que no conocemos de nada, que llegan a través de otros, que llegan simplemente por el WhatsApp, porque el primo lo ha hecho hace unos años y ahora está trabajando en Mozambique y le manda, vete a esto que te va a gustar. O sea, de repente pierdes ya el control de la invitación. Los destinatarios del primer anuncio somos todos, somos la Iglesia para que despierte y luego nosotros podemos hacer valoraciones. A veces decimos enfriados, alejados, que han estado y no están, y un tercer escenario los que nunca han estado. Pero en realidad ese primer anuncio va a todos, ¿no? Además, en una cultura, yo creo que donde el pensamiento se ha hecho muy común, este pensamiento débil, ¿no? Es más o menos te encuentras a nivel de mentalidad la misma recepción para el Evangelio, ¿no? Pero fíjate, hasta los métodos de primer anuncio piensan en eso. Si quieres llegar a un alejado, a lo mejor tienes que abrir varios círculos de invitación y no llegas el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Estás en la parroquia y quieres llegar a los del bar que nunca vienen. A lo mejor en el séptimo alfa llegas a ellos. Porque hay una metodología, no hay un proceso, que yo creo que eso es muy importante. Adelante, otra pregunta aquí. Rapidito para no abusar del tiempo. Muchas gracias y me ha resultado muy inspiradora el recuerdo de la frase de San Juan Pablo II de la nueva evangelización, no en su ardor, en sus expresiones y en sus métodos. Has insistido mucho en el tema de métodos, un poquito en el tema de ardor, pero yo siempre pienso que la pata que completa el trípode es que tenemos que cambiar también el lenguaje. Es decir, es necesario, además, que expresemos de otra manera las cosas, la doctrina, los contenidos, etcétera, que siempre tratamos de comunicar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, sobre el lenguaje y las expresiones? ¿Qué es el tema más complicado? Yo, sincera, esto es una opinión personal. A nivel personal, a nivel eclesial, yo creo que vivimos el momento más débil de influencia en la cultura, ¿no? Que en otras épocas fue adorada en nuestras grandes catedrales, bueno, y ahora vivimos un momento más delicado. Vivimos casi detrás de lo que va surgiendo. ¿Dónde veo yo quizás algo de innovación a nivel de expresión? Sobre todo lo que veo es en los jóvenes, que ellos sí que están tratando ya de una manera distinta, que hasta los adultos a veces nos resulta, ¿no? Sus adoraciones, sus decoraciones, su música, esto que surge, tal. Ellos, en ese sentido, sí que han logrado, muchos de ellos, hacer como muy pop, ¿no? Muy popular el Evangelio, ¿no? De cara a llevarlo, pues lo que escuchan, lo que consumen, los contenidos también. Porque ahora la cultura también te la encuentras en pequeñas dosis, en los pequeños reels, ¿no? En redes sociales, en cosas muy breves. El joven, sin embargo, ahí yo creo que va un poco por delante. Nosotros yo creo que casi seguimos manteniendo... Hemos innovado muy poco, ¿no? En ese tema. Tampoco han aparecido, yo creo que grandes referencias, ¿no?
y algunos que eran grandes referencias, pues enseguida tienen los pies de barro, ¿no? Porque a nivel personal, por Rubnik, ¿no? O algunos así que han llevado un poco ¿no? A la hora de cuidar la estética o de transmitir, de usar otros lenguajes, no solo el verbal, ¿no? Sino el estético, la música o la vía de la belleza. Yo creo que en ese tema es el menos desarrollado ahora mismo, sí, la expresión. También es verdad que yo creo que también a nivel teológico hay que estudiar mucho el tema del lenguaje de la fe. Pues es un tema en el que hay que ahondar, ¿no? Porque la gente a veces piensa, hace unos años, yo cuando era joven, nuestra pastoral, que teníamos celebraciones, te leían el Evangelio en Cheli, ¿no? Con esas expresiones, bueno, tío, chorbo, ¿qué pasa? Tal. O sea, es que tampoco se trata de eso, ¿no? De no desvirtuar el mensaje. Por eso yo creo que falta, es la parte más coja, la de la expresión. Yo no sé si Juan Pablo II será tan profético que esto siga avanzando y luego nos aparezca, ¿no? El tema de la expresión. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Y terminamos de adelante. Una pregunta básica, me parece. Que no perdamos de vista el objeto de nuestro anuncio. Desde el primer momento y con todo lo que intentemos hacer, sean acciones concretas, sean procesos. Con lo cual, pues hay que hablar de Cristo, evidentemente. Porque sabemos que es el camino para encontrar a Dios, al Padre, al Espíritu, en nuestro caso. Y entonces, pues, preguntarnos cómo ayudar a la gente a que descubra a Jesús, que es precisamente el primer anuncio que tenemos que hacerles. Muy bien. Sea con eso perteneciendo a grupos, o sea haciendo actividades exteriores, o sea conociendo el Evangelio o los Hechos de los Apóstoles, tratar o novelas o reflexiones que tengan de fondo el camino para llegar al encuentro con Cristo. Hay una cosa en la que no me he metido, que es un poco la descripción de lo que es el primer anuncio, que imagino que Juan Carlos Carvajal os insistió más en ello. Si queréis, que está a vuestro acceso, hay un documento que es como el documento marco del área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal, que son 6 páginas, es una cosa muy pequeña. Y en las primeras páginas describe lo que es el primer anuncio, de una forma muy sencilla, ¿no? La centralidad de Cristo, destinatarios, pedagogía, estilos, tal. Y lo hace muy bien, porque es como muy básico lo que dice. Con respecto a esto, el primer anuncio, de por sí, por definición, tiene que ser muy explícito. Tenemos que anunciar a alguien, no a algo, ¿no? Una de las cosas bonitas, por ejemplo, que se aprende en alguno de los métodos, cuando empezamos a hacer lo de la luz en la noche, a los jóvenes se les decía, salían de 2 en 2, en parejas a la calle, que salieran a invitar, pero en la invitación tenían que incluir solo una cosa, decir Jesús. Tenían que decir Jesús. ¿Por qué? Porque en cuanto decías Jesús, eso iba a tener una respuesta en el oyente. Esta noche la iglesia de San Nicolás está abierta. Jesús te espera. En cuanto decías Jesús, bueno, dicen Jesús, los sales dicen algo, no tengo tiempo. Jesús, Jesús, Jesús. Está allí Jesús, tal. O sea, te preguntan cosas así. Pues a Dios lo que imaginan, ¿no? Pero dice, el decir Jesús provoca una respuesta, ese anuncio solo. Y claro que forma parte de la centralidad del primer anuncio, porque anunciamos a una persona, es lo que anunciamos. Por eso nosotros decimos que es un anuncio performativo, que tiene la capacidad de provocar aquello que estás anunciando. Jesús te ama y te está amando en ese momento, ¿no? El anuncio tiene esa capacidad de transformar la vida.